Descargo de responsabilidad. Stargate no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. 4 meses habían pasado desde que los viajeros se establecieron en el planeta al que llamaron Quinto. Solo hacía una semana que la gran estatua había sido terminada. Curiosamente, habían puesto más empeño en construir la estatua que en levantar su ciudad, aunque mano de obra no les faltaba. Como siempre, trabajaban día y noche. Su economía era puramente una economía de guerra, y todavía no tenían empresas ni comercio real, porque todo estaba enfocado en reconstruir su civilización perdida y recuperar su antigua gloria. Por eso, todo lo que hacían estaba centralizado bajo los gobernantes, quienes eran muy estrictos al administrar los recursos y priorizar el desarrollo. Así que, en realidad, los viajeros aún no podían definirse como una civilización plena. Ahora, Quinto, la conciencia que los observaba silenciosamente, seguía atento al siguiente paso en su desarrollo. En ese momento, los líderes de los viajeros, encabezados por Sela, estaban reunidos en la sala de conferencias de su palacio de gobierno, que en realidad era un edificio austero. Sela presidía la mesa mientras discutían con los líderes militares y civiles sobre la propuesta de unos visitantes inesperados. Los visitantes eran los Geni, una sociedad militarista que, en su lucha contra los White y por simple supervivencia, se había vuelto cada vez más violenta y extrema. Prácticamente eran ya una facción radical en la galaxia Pegasus. Según contaron los emisarios Geni al llegar al planeta Quinto, hacía poco habían tenido un encuentro con una especie algo más avanzada que ellos e intentaron conseguir su ayuda para luchar contra los White. Sin embargo, estos se negaron e incluso los habían engañado y robado. Finalmente, los Geni se enteraron de que estos humanos habían tomado posesión de Atlantis, la antigua ciudad de los Alterans, y ahora usaban sus naves y recursos. Los Geni habían intentado apoderarse de Atlantis recientemente, según ellos por el bien de todos en la galaxia, pero habían fracasado al no poder someter la ciudad. Pero los viajeros eran diferentes. Su tecnología era más avanzada. Al enterarse de que estos recién llegados habían decidido asentarse en un planeta y de que supuestamente habían logrado repeler a los White, los Geni pensaron que estarían interesados en una misión conjunta para tomar Atlantis por la fuerza. Por eso, los líderes de los viajeros que, salvo Sela, eran todos antiguos capitanes de naves, estaban reunidos para decidir qué hacer. Si la ciudad no cuenta con armas ni escudos, sería fácil tomarla. Solo deberíamos llevar nuestras 2 naves de reserva, dijo Larrin, quien mantenía su cargo como capitana de una de las 2 únicas naves de los viajeros que no habían sido desmanteladas. Las naves que no fueron desmanteladas habían sido renovadas con las mejores piezas obtenidas de las demás, y ahora estaban en excelentes condiciones. Además, sus tripulaciones no incluían familias, por lo que su eficiencia en combate sería mucho mayor. Si ellos están usando tecnología Alteran, también deberíamos capturar a algunos para que nos ayuden a operar el acorazado Alteran que encontramos antes, agregó Katana Lambrea, la otra capitana cuya nave permanecía intacta. Los demás viajeros mostraron sorpresa y pronto empezaron a apoyar la misión. Pero Sela dio un fuerte aplauso, y cuando los demás la miraron, vieron en su rostro una expresión de desagrado y decepción. ¿Desde cuándo somos ladrones y asesinos?, preguntó Sela con voz dura. Sela, estás exagerando. La ciudad de los Alterans no les pertenece a esos recién llegados, respondió Larrin. Tampoco nos pertenece a nosotros, replicó Sela, con frialdad. Sela, si tomamos esa ciudad, el ritmo de recuperación de nuestra civilización se multiplicará varias veces. Imagina todos los recursos y tecnología que obtendríamos. Los humanos que la ocupan ahora no han hecho nada con ella, eso significa que no están capacitados para operarla. Antes no habrías dudado de esto. No entiendo tu posición ahora, dijo el antiguo capitán de Sela. Antes, repitió Sela, manteniendo su tono firme. Antes vagábamos por el espacio, sin un lugar al que llamar hogar, perseguidos y cazados. Antes teníamos la excusa de hacer lo necesario para sobrevivir. ¿Cuál es su excusa ahora? Apenas les nombran beneficios y ya pierden su humanidad ante la avaricia. ¿Ya olvidaron por qué estamos aquí? ¿Por qué ahora tenemos un lugar al que llamar hogar? Si lo han olvidado, yo se los recordaré. Porque alguien decidió que éramos mejores que los White, que creen que pueden tomar lo que quieran simplemente porque pueden. Ustedes, ahora, están planeando un robo, y más de un asesinato, por simple codicia. ¿Qué les hace pensar que son diferentes de los White? Los reprendió Sela, y todos en la sala se tensaron.
Quinto, que observaba todo desde su perspectiva de entidad, también parpadeó, desconcertado por haberse metido en ese dilema. Las palabras de Sela eran evidentes. Si él había ayudado a los viajeros porque le desagradaban las acciones de los Wright, ¿qué haría si empezaba a verlos actuar igual que ellos? Bien podría llegar un día y acabar con todos si los veía asaltando y matando para quedarse con lo que no les pertenecía. Quinto no llegaría a tanto. Si los viajeros se convertían en una banda de saqueadores, simplemente se marcharía de allí y los dejaría competir con los Wright, que estarían a su mismo nivel. Los líderes de los viajeros reflexionaron. Solo estaba mencionando una posibilidad, dijo Larrin, que por sus comentarios no parecía la persona más moral, pero considerando su antigua forma de vida, su perspectiva era comprensible. Eso no significaba que no pudiera adaptarse a nuevas leyes y normas. ¿Qué haremos entonces? ¿Echamos a los Geni y nos olvidamos de Atlantis? Preguntó Katana Lambrea, no muy satisfecha. Sela puso los ojos en blanco. Bueno, asumo que lo que realmente nos interesa es el acorazado Alteran que encontró Larrin y que no podemos operar, dijo Sela, y todos asintieron. Sela también asintió, pensativa. Si es así, ¿no podemos contactar con esta gente y ver qué nos pedirían a cambio de ayudarnos a recuperar ese acorazado? Y no, según el informe, lo que necesitamos no es su ayuda, sino un método para operar la tecnología Alteran, reflexionó Sela. Quizá estén dispuestos a vendernos algunas cosas. Después de todo el mundo necesita algo, agregó. Los demás viajeros se sumieron en un nuevo silencio reflexivo. Si les decimos que necesitamos activar un artefacto Alteran, no necesitaremos contarles sobre el acorazado Aurora, dijo Larrin con una sonrisa. ¿Y qué hacemos con los Geni? Preguntó uno de los líderes. Sela sonrió. Y una hora después, los Geni fueron echados al portal de malos modos. Quinto hizo una mueca. Esta era una dirección que él no conocía. Los Geni habían intentado invadir Atlantis, pero ahora los viajeros habían ganado fama. Muchos ya sabían de su nuevo planeta. Los Geni, expertos en reunir información, ya estaban al tanto de los viajeros, y al no poder capturar Atlantis, vinieron a buscar aliados. El plan de los Geni había fallado, pero ahora los viajeros sin duda contactarían a Atlantis, y los Geni se enterarían de ello. ¿Y qué? Se preguntó Quinto. Él no necesitaba esconderse de nadie, y menos aún le importaba cómo se desarrollaban las cosas. Si algo cambiaba con Atlantis, le daba igual. Incluso le provocaba curiosidad ver cómo se desarrollarían los acontecimientos. Apenas unas horas después de expulsar a los Geni, los viajeros estaban llamando a Atlantis y solicitando una visita diplomática. Pero tras el intento de los Geni de tomar la ciudad, la expedición Atlantis no estaba dispuesta a arriesgarse. Aún así, aceptaron visitar ellos mismos a los viajeros, pues después del ataque Geni, andaban faltos de provisiones. Y al día siguiente, cuando el portal se activó desde Atlantis, Quinto se asomó a ver quién vendría. Cada vez que un portal se abría, él revisaba el otro lado, pero era un proceso automático que ocurría en otro rincón de su mente. Esta vez lo hacía de forma consciente, porque la reunión había despertado su curiosidad. Observaba el desarrollo de los acontecimientos mientras comía palomitas, sentado en el puente de su propio interior, con su cuerpo tecno-orgánico. Quinto había pensado que, como era una nave, debía tener todo lo que tiene una nave y bueno, no tenía baños, porque al que intentara hacer sus necesidades dentro de él lo mataría al instante, sin hacer preguntas. Tampoco invitaría a nadie a pilotearlo. Él era su propio piloto, y sus marionetas de nanitos eran su tripulación, aunque siempre permanecían almacenadas en cápsulas. Quinto no almacenaba su tripulación como materia convertida en energía, porque eso podía usarse para bloquear su acceso, y entonces no tendría cómo defenderse de una posible invasión dentro de su cuerpo. Además de los escudos y defensas automáticas, sus avatares tecno-orgánicos y sus marionetas de nanitos siempre tenían que estar listos para desplegarse. Cuando se asomó a mirar al otro lado del portal, vio que Elizabeth Weir, en persona, lideraba el grupo diplomático de Atlantis. Eso quería decir que se tomaban el asunto muy en serio. La acompañaban Shepard, Kai, Teila, una mujer que él no reconoció, y 3 soldados más. Quinto supuso que eran por protección. Bien, vamos, ordenó la doctora Weir, dándose ánimos a sí misma, y cruzó el portal en primer lugar. El resto la siguió. Al salir al otro lado del portal, en el planeta Quinto, el grupo de la doctora Weir observó la plaza donde estaba el Stargate.
Miraron gente cruzar por todos lados, vehículos de carga, y más allá, la ciudad en construcción, que no paraba ni de día ni de noche. Bienvenidos a Quinto, saludó Sela, que estaba acompañada por la Rin, Katana, Mila, una adolescente experta en motores, y Nevik, un científico de los viajeros que había trabajado con el acorazado Aurora, tratando de repararlo, pero al final no pudo porque necesitaban el Genata para controlar la nave. Sela también iba escoltada por un grupo de seguridad de 4 hombres. Gracias por recibirnos, dijo la doctora Weir haciendo una leve reverencia. Por favor, síganos, dijo Sela, dándose media vuelta y empezando a caminar hacia el Palacio de Gobierno. Disculpen el desorden, acabamos de establecernos en este planeta hace pocos meses, y estamos construyendo. Aunque no disponemos de mano de obra suficiente, si conocen gente que quiera refugio y trabajo, estamos dispuestos a recibir a todos los que acepten nuestras leyes y gobierno. El sueldo es bueno, y nuestro trato es justo. Además, cuando la ciudad esté construida, recibirán la ciudadanía, un lugar donde vivir y un buen trabajo garantizado, promocionó Sela, señalando la ciudad en construcción y a la gente trabajando. El sueño americano, dijo Mkai poniendo los ojos en blanco. Ignórelo, es extranjero, dijo Shepard, mientras la doctora Weir los miraba a ambos con reproche. Luego se volvió hacia Sela y se acercó a su lado. De hecho, conocemos a mucha gente a la que le interesaría un lugar seguro para vivir, y están dispuestos a trabajar duro, dijo la doctora Weir. Sela sonrió. Este asunto no es un secreto, respondió Sela con una sonrisa. Aunque el rumor está algo exagerado, no tenemos la capacidad de enfrentarnos a los White, pero sí a alguien que está dispuesto a enfrentarlos, y a matarlos si se meten en este sistema solar. Si nos encontramos con los White fuera de aquí, como todos, debemos salir corriendo, explicó Sela. Bueno, tener todo un sistema solar como lugar seguro es una gran ventaja, dijo Mkai. ¿Podemos saber el nombre o conocer a esta persona?, preguntó Shepard, con ciertas sospechas en la voz. Su nombre es Quinto, pero esta persona no habla con nadie, explicó Sela. Luego pensó un momento. Quinto tiene un gusto especial por la comida. Si tienen algún plato que sea de su agrado, puede que les escuche y no garantizo que les hable, agregó. La Rin y Katana asintieron, pero la doctora Weir y su grupo los miraron confusos, mientras entraban al edificio que era el Palacio de Gobierno. Y al entrar al edificio de gobierno, el grupo subió 3 pisos hasta la oficina de reuniones de Sela. Quinto no les prestó demasiada atención, porque todavía estaba aturdido. Él había estado en Atlantis y saqueó su base de datos, pero no se le ocurrió saquear también las computadoras humanas, donde habría obtenido miles de recetas de lujo. Aunque en ese momento, claro, no estaba buscando recetas de comida y tengo que volver a Atlantis y esta vez me robaré la base de datos humana, concluyó Quinto. No había forma de que dejara esto de lado. En cuanto a si eso era un robo o no, él ni lo pensó. La Tierra le debía mucho, y lo que él quisiera, debían dárselo, quisieran o no. Resuelto el asunto de conseguir nuevas recetas para su restaurante personal, Quinto volvió su atención a la reunión del grupo de Atlantis con los viajeros. El grupo de la expedición Atlantis quería alimentos, armas, explosivos, suministros médicos, Naquadah, Trinium, y si los viajeros estaban dispuestos, también tecnología. Esas son muchas cosas, dijo Mila, al escuchar los requerimientos de Atlantis. Sela carraspeó. Podemos hablar de ello, pues también tenemos nuestras propias demandas, dijo Sela, acomodándose en su asiento y poniéndose cómoda, para mirar a Nevik, que asintió. Les hemos llamado a enterarnos de su grupo porque se dice que pueden usar la tecnología Alteran. Si pueden demostrarlo, esta reunión tendrá sentido para nosotros. En caso contrario, no veo la necesidad de seguir hablando, dijo Nevik, porque las cosas que pedía el grupo de Atlantis eran demasiado valiosas. La doctora Weir frunció el ceño, pero miró la actitud de Sela, que le confirmaba que los viajeros realmente les habían llamado porque sabían que la expedición Atlantis podía usar la tecnología de los Alterans. ¿Por qué estarían interesados en esto?, preguntó la doctora Weir con seriedad. Ella no parecía haber olvidado el ataque reciente de los Geni. Hemos encontrado algunos artefactos Alterans que facilitarían nuestra vida, pero no podemos activarlos para usarlos, y Nevik levantó la mano para detener la intervención de Mkai. No vamos a mostrarles estos artefactos ni a decirles qué son. Supongo que ustedes tampoco permitirán que vayamos a Atlantis a estudiarla, dijo Nevik.
Mkai hizo una mueca, y la doctora Weir asintió en acuerdo, mirando a Mkai, que suspiró, y sacó un artefacto Alteran que era un sensor personal, un dispositivo común en Atlantis. Mkai sostuvo el sensor, y este se encendió y comenzó a funcionar. Sí, poseemos tal capacidad, confirmó la doctora Weir. Nevik sonrió y mostró una expresión emocionada, mirando a Mila. Luego ambos miraron a Sela y asintieron. La actitud de todo el grupo cambió tras la prueba, y Sela sonrió, inclinándose hacia adelante y colocando las manos sobre la mesa. Entonces podemos hacer negocios, dijo Sela mientras enviaba una señal a una de sus ayudantes, que entró a la sala y entregó una tableta a todos los presentes. Aquí están las cosas con las que podemos negociar. Si quieren añadir algo, siéntanse libres de hacerlo y hablaremos de ello. También están los puntos que nosotros solicitamos. El primero no es negociable, pues, como comprenderán, es la base a esta negociación, explicó Sela. La primera solicitud de los viajeros era que se compartiera el método por el cual la expedición Atlantis controlaba la tecnología Alteran. La doctora Weir la miró e intercambió miradas con los demás, pero nadie protestó, y siguieron revisando las listas para escoger qué querían recibir a cambio. Mientras tanto, las líderes de ambos grupos, la doctora Weir y Sela, hablaban de política y de los White. Con los White despertando por toda la galaxia, estamos recibiendo muchos refugiados. Pero algunos prefieren seguir siendo parte de sus propios pueblos y no quieren integrarse en la sociedad que estamos construyendo aquí. Por lo general, solo recibimos a grupos pequeños, explicó Sela. Comprendemos su punto. Mucha gente quisiera refugiarse en Atlantis, pero los recursos son insuficientes incluso para nosotros, dijo la doctora Weir. Los viajeros y esta ciudad son una gran esperanza para muchos pueblos pequeños en esta galaxia, porque poseen tecnología para enfrentarse a los White, dijo Teila. Sela negó con la cabeza. Me temo que ya hemos hecho grandes sacrificios para construir esta ciudad. Mucha de nuestra tecnología se perdió en nuestro largo exilio en el espacio. Ahora estamos reconstruyendo y tratando de reaprender todo lo que perdimos. Nos tomará decenas de años construir una flota para enfrentarnos a los White por nuestra propia cuenta, explicó Sela. Con los White debilitados por su guerra con los replicadores, incluso con muy pocas naves podría lograrse muchas victorias contra ellos. Si se les dejan años, muchas cosas podrían suceder, y la doctora Weir dejó de hablar, porque, sin saberlo, había metido la pata hasta el fondo, y la repentina sorpresa y tensión del grupo de los viajeros se lo hizo notar. ¿Cómo saben de los replicadores?, preguntó Sela con cautela. Ellos sabían de los replicadores porque Quinto mismo se los había contado. Pero cometieron el error de pensar que esa información era algo de conocimiento público en la galaxia Pegasus, cuando en realidad allí nadie sabía de la existencia de los replicadores. Todos dejaron de revisar las tablets de datos y se miraron unos a otros con sospecha y confusión, pero la doctora Weir era una diplomática y política experta. Sonrió con despreocupación. Nos enteramos de ellos al encontrarnos con una civilización avanzada de esta galaxia. Ellos nos contaron de los replicadores y de su guerra contra los White, dijo la doctora Weir, con un tono de curiosidad que indicaba que no entendía el porqué de la pregunta. La doctora Weir entendió de inmediato que los replicadores no eran información de dominio público en Pegasus, y también que podría meterse en problemas si mencionaba que venía de otra galaxia. Ella era, en verdad, una política experta, pero aún así había cometido un error. Con solo pronunciar la palabra replicador, ya estaba en líos. Lo comprendió plenamente cuando vio que, al dejar de hablar, los viajeros la miraron con el doble de cautela y los guardias llevaron las manos a sus armas. ¿Ellos son los grandes traidores?, preguntó Mila, aturdida. Los guardias y los miembros de la expedición Atlantis no entendían mucho, pero sí comprendieron que estaban en serios problemas. Todos en la mesa se levantaron para desenfundar sus armas. No disparen, ordenó Sela a sus guardias. Calma, ordenó la doctora Weir, que luego miró a Sela. Se hacían llamar a sí mismos Asuran, y aunque podría creerles si dijeran que de alguna forma se enteraron de ellos, a pesar de que nunca he conocido a nadie en esta galaxia que sepa de los Asurans, y usar la palabra replicador para referirse a ellos es imposible para alguien de la galaxia Pegasus, explicó Sela con tono frío. Ahora salgan de aquí. No trataremos con ustedes. Bueno, no tratar con alguien por ser extranjero es algo racista, se quejó Mkai. Doctor Mkai, no creo que esto sea racismo. Este planeta se llama Quinto, y quien lo protege también se llama Quinto.
Además, saben que la palabra replicador no es propia de su galaxia, dijo la doctora Weir. Mierda, ellos en verdad son los grandes traidores, dijo Katana. Kai lució confundido unos segundos, pero luego pareció atar cabos. Mierda, exclamó Kai al comprenderlo. ¿Puede alguien decir algo más que no sea mierda para explicar esta situación? Preguntó Shepard, que empuñaba su P-90 mientras apretaba los dientes. Puede obtener su explicación una vez salgan de este planeta, amenazó Sela, indicándoles la salida de su oficina. Bien, dijo la doctora Weir, tomando la delantera para salir. Quinto es uno de los replicadores humanos de la galaxia Asgard, susurró Kai. Shepard lo miró de reojo mientras caminaban hacia la salida, apuntando al grupo de los viajeros. Si eso es así, ¿y cómo es que estos tipos siguen vivos? Preguntó Shepard. Hablaremos de eso luego, dijo la doctora Weir entre dientes. Ella sospechaba que Quinto podría estar escuchando esta conversación como, de hecho, estaba pasando, aunque no sabía que a Quinto le daba igual. Seguimos vivos porque no somos unos asquerosos traidores hijos de White, dijo Mila, que había sacado una pistola y les hacía señas para que caminaran rápido y dejaran de hablar. No somos traidores, intentó defenderse Kai, pero luego reflexionó. Bueno, y técnicamente hubo una traición, pero ustedes no entienden lo peligrosos que son los replicadores, y intentó explicar, pero los viajeros lo miraron con frialdad mientras seguían escoltándolos. Doctor Kai, cierre la boca, gruñó la doctora Weir, lanzando una mirada significativa a Shepard para que, si era necesario, le cerrara la boca por la fuerza. Ya me callo, dijo Kai, levantando las manos. Con esta última conversación, los representantes de la expedición Atlantis fueron llevados al portal, y Mila le dio una patada en el trasero a Kai antes de que éste atravesara el anillo. Esa niña me pateó, se quejó Kai al salir del otro lado. Tienes suerte de que no te hayan disparado, reprendió la doctora Weir. ¿Qué parte de hablaremos de esto luego no entendió? Agregó mientras los militares, los últimos en atravesar el portal, cerraban la formación. Disculpe, me pongo nervioso cuando me apuntan con armas, se quejó Kai con agravio en la voz. ¿Por qué no se cierra el portal?, preguntó Shepard con alarma, mientras ordenaba a los guardias tomar posiciones. Aunque los operadores ya habían activado el escudo protector, no se fiaban. Seguían pensando que estaban tratando con replicadores. Eso sería porque yo estoy aquí, dijo Quinto, apareciendo en forma de holograma, el mismo que había usado la primera vez que habló con ellos. Todos se apresuraron a mirarlo y, aunque sabían que era solo un holograma, las armas apuntaron. No otra vez, se quejó Zelenka, que operaba las consolas de Atlantis y se daba cuenta de que Quinto volvía a tomar el control de la ciudad. ¿Otra vez? ¿No se suponía que ya teníamos un buen antivirus?, gruñó Shepard a Kai. No me dijeron que tenía que ser efectivo contra un replicador, replicó Kai, enojado. Quinto sonrió, y su holograma tomó una apariencia más humana. Supongo que eres Quinto, dijo la doctora Weir. Quinto asintió. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó la doctora Weir, con impotencia. Nadie era tan loco como para tratar de competir con un replicador en piratería informática. La última vez que estuve aquí, dejé algo importante detrás, dijo Quinto, mientras concluía su infiltración en Atlantis y pasaba a infiltrarse en la base de datos humana. Está infiltrándose en nuestras computadoras y buscando recetas de cocina, dijo Zelenka, atónito. Ya las ha descargado todas. La infiltración ha terminado, agregó, mientras todos mostraban expresiones de asombro y confusión. Los viajeros hicieron un restaurante solo para mí. También contrataron 5 chefs y unas pocas decenas de ayudantes, pero las opciones culinarias de esta galaxia son un poco básicas. La lucha por sobrevivir a los White no les deja mucho tiempo de ocio para crear nuevas recetas. Pero la Tierra es diferente. Supongo que con estas recetas no me aburriré de la comida por muchos años, explicó Quinto. Como antes, no esperen un pago por esto. La Tierra aún me debe, agregó antes de marcharse. Quinto y el SG-1 no tuvo elección y silencio, reprendió Quinto con ira. Salvé sus vidas. Yo entendí su situación, empaticé con ellos. Les mostré que era diferente a los demás, que aunque no era humano, tenía un corazón, y no era una máquina destinada a la destrucción. Quizá habría entendido si me hubiesen explicado. Tenía toda la tecnología Asgard a mi disposición.
Si quería dejar de ser un replicador para salir de allí, podía hacerlo, pues sabía que era demasiado diferente, que los míos nunca me aceptarían. En cuanto no pudiera ser como los demás, simplemente me matarían y construirían a otro replicador que se ajustara a las normas. Pero ellos ni siquiera intentaron decirme la verdad. No valía la pena arriesgarse con un replicador. Yo acababa de nacer en este mundo. Tenía tanto miedo y Quinto respiró hondo. No se preocupen, los viajeros no intentarán molestarlos. Les daré lo que necesitan de ustedes y se olvidarán de Atlantis, dijo finalmente, y desapareció del lugar, porque sus emociones se habían alterado de repente, y el dolor había regresado. Y Quinto transportó a Sela hasta él. Ella había estado discutiendo con los demás si debían volver a llamar a los Genii para asaltar Atlantis y tomarla. Sela miró el puente que él había creado, aunque su avatar tecno-orgánico estaba almacenado en su cápsula y no estaba físicamente allí. Lo que has visto hasta ahora es como me veía cuando llegué a este mundo. Lo que viste desde tu nave, la primera vez que nos encontramos, es mi verdadera apariencia ahora, explicó Quinto a Sela, que lo buscaba a su alrededor. ¿Eres la nave?, preguntó Sela, asombrada. Quinto no respondió porque eso no era una pregunta, solo una expresión de sorpresa. No ataquen Atlantis. La expedición Atlantis es parte de las personas que me traicionaron, y de haber querido, habría actuado yo mismo en su contra. Pero no siento ganas de hacerlo, aunque me alegra que hayan decidido no tratar con ellos. Creí que no me importaba, pero lo he pensado mejor, y realmente no me agradan, dijo Quinto con pesar. Necesitaba más tiempo para librarse a esos sentimientos desagradables. Quinto hizo aparecer un chip de datos en las manos de Sela. Aquí están muchas recetas de comida que acabo de saquear de Atlantis mientras el portal se conectaba con ellos. También están los datos de una segunda réplica de Atlantis, que será más fácil de tomar para ustedes, e incluye el método que usan en Atlantis para comunicarse con los artefactos. Estoy seguro de que ustedes podrán hacerlo mejor que la expedición Atlantis, dijo Quinto, y devolvió a Sela a su oficina. Sela había estado reunida con los líderes viajeros, civiles y militares, pero al volver a su lugar, se sentó y los ignoró, buscando una tablet. Introdujo el chip de datos para revisar su contenido y, a medida que iba viendo, su sonrisa se fue ampliando. Y después de 10 minutos de revisar la información del chip en su tablet, Sela miró a los demás líderes viajeros, que no la habían interrumpido, conscientes de que estaba revisando algo que le había dado Quinto. Olvídense de los atlantes. Quinto dijo que los dejáramos en paz. Para conseguir lo que queremos, nos ha dado una opción mejor. Una segunda ciudad Atlantis, abandonada, y que actualmente está bajo el control de unos campesinos, por lo que es 1000 veces más fácil de tomar. Además, los que mandan allí son unos bastardos, así que Quinto estará satisfecho si rescatamos a los campesinos bajo su dominio y los traemos aquí. Por último, nos ha revelado el método que usan los atlantes para controlar los artefactos antiguos, y en esta otra ciudad Atlantis también encontraremos personas como ellos, con los que podremos preparar nuestro propio método, concluyó Sela, sonriendo mientras compartía la información de su tablet. ¿Atlantes? ¿Qué Atlantes?, preguntó Larrin después de leer los datos transferidos por Sela. Los demás también se encogieron de hombros, indicando que ellos tampoco conocían ni recordaban a ningún atlante. Sela se rió mientras mandaba la información de las recetas a su restaurante, y ordenaba contratar más chefs para que estudiaran cómo prepararlas, ya que estos eran ingredientes de otra galaxia y tendrían que ser ajustados. Y los viajeros no perdieron tiempo, y en unas horas ya tenían un ejército preparado para invadir, aunque el plan principal era de infiltración, liderado por Larrin y otros 10, que fingirían ser comerciantes para entrar en la ciudad Atlantis abandonada. El éxito del plan dependía de que el llamado Lord Protector de la ciudad les dejara entrar, ya que esta réplica de Atlantis no tenía un portal en su interior. Quinto supuso que lo habían retirado. La contribución de Quinto para los viajeros fue espiar el lugar e informarles de todos los presentes en la ciudad y sus medidas de defensa, que consistían en usar drones para protegerse. Como siempre, Quinto no les dio nada más. El éxito o fracaso de la misión dependía de ellos. Si tenían éxito, lograrían más beneficios de los que jamás soñarían obtener negociando con la expedición Atlantis. Si fallaban, tendrían varios muertos entre manos. Quinto observó toda la operación. Cómo los viajeros preparaban todo, cómo Larrin cruzaba el portal. Para poder seguir viendo todo, Quinto hizo cruzar un caza antes de que el portal se cerrara, aunque estaba usando su camuflaje y nadie lo vio.
Larrin, que cruzó junto a 10 hombres llevando ropas que la hacían parecer una campesina y una carreta con vinos, especias y muchos artículos de lujo, pronto fue interceptada por un representante del Lord Protector, que era como se hacía llamar quien controlaba la réplica de Atlantis. Larrin le ofreció sus mercancías, y el hombre que representaba al Lord Protector sacó un sensor personal alterano para escanearla. Se detuvo un momento en las 2 pistolas que ella llevaba, luego revisó a los guardias, que solo portaban espadas, y por último inspeccionó las supuestas mercancías. El sensor no detectó nada extraño. Si este sirviente hubiera sabido que el sensor podía ser burlado, habría inspeccionado todo a fondo. Pero no era más que un campesino que usaba ese artefacto con la mente, sin conocimiento real de su funcionamiento ni de sus limitaciones. Era fácil de engañar por eso. Larrin esperó a que el sirviente terminara y volvió a hablar. Ella fingió decepción al enterarse de que no estaba negociando directamente con el Lord Protector, por lo que pidió verlo en persona. El hombre dudó, y Larrin hizo ademán de marcharse, pero él la detuvo, diciéndole que, si no dejaban sus armas, no podrían acceder a su señor. Después de una discusión de media hora en la que el Lord Protector incluso disparó una sonda para demostrarles que, si no comerciaban, igual se quedaría con la carga, Larrin, de mala gana, entregó sus armas. Fue llevada junto con sus mercancías y los demás viajeros a la torre donde residía el Lord Protector. No fueron amarrados, pero fueron escoltados por 20 guardias armados con espadas y lanzas. Los guardias también probaron las armas de Larrin, 2 pistolas de plasma, y se las quedaron. Larrin explicó que las había conseguido en un intercambio, y por su apariencia los engañó. Al llegar a la torre, lo único visible de la ciudad pues el resto estaba enterrado, Larrin fue arrastrada frente al Lord Protector. Como castigo por atreverse a discutir, ella y sus hombres fueron obligados a cargar los barriles de mercancía que le mostrarían al líder. Pero al ver al Lord Protector frente a ella, Larrin sonrió como un lobo que se quita la piel de oveja. El barril que llevaba Larrin, que supuestamente contenía vino, se rompió en sus manos, revelando 2 pistolas de plasma. Las cajas que sostenían sus hombres también se rompieron, revelando más armas. Los ingredientes y artículos de comercio rodaron por el suelo junto a los estuches donde habían estado ocultas las armas, protegidas en dobles fondos dentro de los barriles y cajas de madera. Esos estuches eran a prueba de rastreo, y como los campesinos confiaban ciegamente en los sensores, nunca se les ocurrió que podían ser engañados. Los guardias de Larrin dispararon contra los guardias del Lord Protector. Ella saltó hacia el líder, despachó a 2 escoltas con espada y le apuntó una pistola de plasma a la sien, mientras amenazaba a los demás nobles para que se quedaran quietos. En minutos, sus hombres habían acabado con los guardias, aunque uno logró escapar para alertar al ejército. Media hora después, la ciudad había sido invadida. El Lord Protector y sus nobles eran pinchados por todos lados por los científicos de los viajeros, que intentaban crear una interfaz para controlar la ciudad lo más rápido posible. Temían que los Wraith llegaran a arruinar la captura, por lo que necesitaban desplegar los drones defensivos cuanto antes. Y medio día de experimentos turbios después, los viajeros ya podían controlar los drones. Respiraron aliviados y comenzaron a saquearlo todo. Lo primero que se llevaron fueron los jumpers y los drones, dejando solo un cuarto de ellos por si eran atacados. Luego reunieron a toda la gente de las aldeas y les ofrecieron trabajo excavando la ciudad, prometiéndoles un nuevo lugar para vivir, sin ser esclavizados, una vez acabaran. Como era difícil desenterrar la ciudad a mano, los viajeros trajeron maquinaria avanzada y más mano de obra por el portal. La construcción de su propia ciudad fue detenida, porque trajeron a todos sus recursos para desenterrar la réplica de Atlantis. Un mes después, en el lugar solo quedaba el esqueleto de lo que una vez fue la réplica de Atlantis. Entre decenas de miles de personas y maquinaria, todo había sido desmontado y transportado por el portal. Las piezas demasiado grandes fueron llevadas en el acorazado Aurora, que fue rescatado, reparado y movido allí para proteger la operación, ya que muchos sistemas fueron desconectados para poder defenderse solo con drones. Los viajeros dejaron atrás el armazón vacío porque los dardos Wraith empezaron a llegar, y temieron que enviaran una flota. Así que terminaron la operación y se retiraron. Cuando los viajeros ya habían saqueado todo lo posible, Quinto envió a sus drones, que desmaterializaron lo que quedaba y lo llevaron hasta él para almacenarlo. Al final, de la réplica de Atlantis no quedó nada.
Los viajeros, que habían usado todos sus recursos durante ese mes para desmontar cada cosa posible, no habían hecho progreso alguno en la construcción de su propia ciudad, pero estaban celebrando con entusiasmo. Habían conseguido desde la base de datos de la ciudad hasta 3 ZPM con carga mínima, una bodega entera con decenas de miles de drones, los motores y escudos de la ciudad, 20 jumpers operativos y muchos otros en mal estado, recursos, armas enterradas, escudos personales alteranos, sensores avanzados, transportadores y muchas cosas más. Hay que tirar esa estatua, es demasiado pequeña, dijo Larrin, mirando la estatua de Quinto a lo lejos, mientras celebraban en la terraza del Palacio de Gobierno. Los demás líderes e invitados también miraron la estatua. Construiremos una estatua de 1000 metros, propuso Mila, haciendo parpadear a todos. Será difícil, pero podemos intentarlo, dijo Sela con una sonrisa, y todos aplaudieron. También mejoraremos el restaurante, agregó, y todos brindaron por ello. Primero el restaurante, después la estatua, dijo Quinto al oído de Sela. Sela sonrió. Quinto dice que primero el restaurante, anunció Sela, y todos se rieron. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.